en ese tiempo aquí en Alemania Oriental, en ese régimen socialista donde se prohibía este tipo de música, hizo hasta cosas ilegales para poder escuchar a su artista, cosa que tenemos ahora por sentado. Simplemente abrimos Spotify y podemos escuchar al artista que queramos, pero nos damos cuenta que hace algunos años para mucha gente era imposible poder escuchar a su artista favorito así con un solo clic. Bueno, bienvenidos sean a este nuevo video. Me encuentro aquí en la ciudad de Bad Doberan, una pequeña ciudad en el este de Alemania. Y he venido acá porque hay una historia que une a esta ciudad con un artista muy importante americano que se llama Frank Zappa. Fue un músico prolífico de rock que también componía música seria, música académica. Fue muy controvertido en su época y era multiinstrumentalista, tocaba toda clase de música y pues yo podría describirlo como un músico bastante ecléctico. El caso es que estamos aquí en Bad Doberan, como les dije, una ciudad muy pequeña en el este de Alemania. ¿Y por qué hay una conexión entre Frank Zappa y esta ciudad? Cuenta la historia que Wolfram Kutz, un alemán que vivía en esta ciudad, era muy aficionado a Frank Zappa y empezó a coleccionar sus discos. Yo creo que a mediados de los años 70, 80. El problema es que donde estamos en este momento era la RDA, la República Democrática Alemana, que en ese entonces pues era regida por un gobierno socialista, era bastante represor y no había mucha libertad de expresión. Y entre esas cosas no se podía escuchar música, ni comprar, ni vender discos de música proveniente del bloque occidental, de Estados Unidos, de Inglaterra. Es por esa razón que el coleccionar discos de Frank Zappa era algo prohibido y este señor Wolfram lo hacía de manera clandestina. Cuenta la historia que para él poder obtener los discos tenía que contactar a una persona en Alemania Occidental que se los enviara y muchas veces los dejaba debajo de bancas, los dejaba en lockers en la estación de tren o lockers en el aeropuerto y él tenía que ir a recogerlos, corriendo mucho riesgo de ser atrapado por la policía de la seguridad de la República Democrática Alemana. Tanto así que él incluso adecuó su auto para poder transportar los discos y poder esconderlos sin ser detectado y poder llevarlos así a su casa. Y bueno, en su casa tenía una colección de cada uno de los discos de Frank Zappa. Now, what kind of a guru are you anyway? Y aunque a él no lo apresaron, nunca él se sentía en una prisión todo el tiempo, pues porque no había libertad de expresión, no podía escuchar la música que quería y para poder escuchar a Frank Zappa tenía que hacer todas estas maniobras y esconderse y demás. Él compró un bote de caucho con el cual pensaba escaparse a Alemania Occidental, pero después de darse cuenta que el bote no era muy estable y demás, desistió de la idea de escapar a Alemania Occidental. Ya a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando se abrieron las fronteras de Alemania Oriental y ya se pudieron cruzar entre las dos Alemanias y se unificaron las dos Alemanias, esto ya fue poco antes de que Frank Zappa descubriera que tenía un cáncer y ella en 1993 fallecería de este cáncer. Después de la caída del muro de Berlín, Wolfram se encargó de difundir la música de Zappa aquí en Mecklenburg-Vorpommern y en Bad Doberan. Y además de eso, empezó a organizar un festival en memoria de Frank Zappa. Ich grüße alle Zappa-Fans. A este festival Kutz le puso el nombre de Zappanale y la primera versión de Zappanale fue en el año 1990, justo después de la caída del muro de Berlín, en donde se organizaron para escuchar la música de Zappa. Algunas bandas de aficionados tocaron la música de Zappa y bueno, esta fue la primera versión. Y después se siguió repitiendo cada año en el 91, 92 hasta el 93 cuando muere Zappa. Y este festival Zappanale se sigue haciendo hasta nuestros días. La última versión fue en 2022
Y como les decía, pues la gente viene a escuchar la música de Zappa, vienen incluso de todas partes del mundo a celebrar pues la vida y obra de este artista americano. Para las épocas en que se celebra el Festival Zappanale aquí en Bad Doberan, vienen miles de fans de todo el mundo y se congregan al lado de la estatua que ha sido erigida en su nombre. Ya los voy a llevar allí donde está este busto de esta estatua de Frank Zappa. Y está ubicado en esta parte de la ciudad, a la entrada de la ciudad, en una plaza muy bonita. En 2002 deciden hacer este memorial a Frank Zappa y el busto fue realizado por el artista checo Václav Kazak. For good luck to rub his nose. And I hope you will do the same. Normalmente para los días del festival es aquí donde la gente se congrega y se reúne, le dejan flores, cantan canciones de Zappa y también para la conmemoración del día de su nacimiento, del día de su muerte, también vienen acá y le ponen flores. Bueno, Wolfram se arriesgó tanto así, que después de la caída del muro y cuando se desclasificaron los archivos de la Stasi, de la policía secreta del Estado, se dieron cuenta que habían muchos archivos en donde lo nombraban a él. O sea, ya se sabía que él traficaba con música americana, pero nunca lo condenaron, nunca lo apresaron por eso. Quizás para la Stasi era inofensivo y por eso nunca tomaron medidas legales contra él. Aún así, él pues se arriesgó mucho, ¿no? Porque incumplir las normas en la RDA era ir a la cárcel seguramente, o ser perseguido por el Estado, o incluso te hacían delatar a tu propia familia o buscar la forma de delatar a amigos, compañeros. Entonces él corrió con mucha suerte y parece que nunca lo detuvieron. Bueno, espero que les haya gustado la historia que les traje el día de hoy acerca de Frank Zappa y su conexión con esta pequeña ciudad en el este de Alemania. Y bueno, si les gusta el contenido de este canal, suscríbanse y escríbanme en los comentarios si sabían esta conexión entre Frank Zappa y Alemania. Y además también me pueden escribir en los comentarios cuál es su canción favorita o su disco favorito de Frank Zappa.